Sean bienvenidos y bienvenidas a esta nueva iniciativa de materia política. Con ustedes Miguel Sandoval y Leandro Mejía. Leandro, bienvenido. Gracias, Miguel. Agradecido con Dios por un día más. Feliz de estar acá con nuestra audiencia. Bueno, nosotros agradecidos al darnos esta oportunidad de empezar con este programa que contará con el análisis de los diversos temas de la agenda nacional, desde una óptica un tanto más sosegada y apostando a la veracidad, porque estos son tiempos que hay que echarle toda la apuesta a la confianza, Leandro. Vamos en este espacio a estar tratando los tópicos del día a día. Vamos a estar desglosándolos, desmembrando de manera minuciosa, con un toque técnico, con un toque científico, para poder llevar una información lo más veraz y objetiva posible. ¿Cuál es la idea de materia política? La idea es que podamos tener un contenido diverso, característico con 3 etapas fundamentales: presentación de una agenda semanal, un repaso de actualidad política, sobre todo la política local dominicana, que siempre está tan agitada. Dicen por ahí, Leandro, que el dominicano de lo que más sabe es de béisbol y de política. Nosotros estaremos aquí para servirle esos temas que tanto le interesan. Y también, de la mano de Odel, estaremos presentando diversos reportajes específicos de los acontecimientos que pasan en Nueva York y también en otras ciudades de Estados Unidos, ¿por qué no? Así que le exhortamos a que se mantengan al pendiente de todo lo que viene con el lanzamiento de esta nueva iniciativa en materia política. Es importante que nos sigan en las redes sociales de @radiofunglode, @Miguel Sandoval RD, Leandro, sus redes sociales, para que la gente se vaya familiarizando con usted también. Sí, nos encontramos en las redes bajo el nombre de Leandro.Mejía1. Allá estamos nosotros haciendo nuestra presencia digital. Bueno, y pasando con el repaso de actualidad, hay uno de los temas que ha encendido la pista esta semana y hablamos de la presentación de esa encuesta Gallup el pasado lunes. Todavía se está hablando de esa Gallup. Evidentemente arrojó un escenario bastante complejo, con muchas aristas, que nuestro hermano Leandro va a estar socializando más adelante. Pero yo quiero en este repaso y en este primer bloque enfocarme en las declaraciones que dio el expresidente de la República, el doctor Leonel Fernández, a propósito de ser abordado en una actividad donde a su salida se le preguntó sobre esa valoración que le da la audiencia a su partido Fuerza del Pueblo a propósito de la presentación de esta encuesta Gallup. Vamos, producción, con la reacción del expresidente Leonel Fernández. La reciente encuesta Gallup reflejó que la Fuerza del Pueblo pasó de un 30 a un 19, un impacto técnico prácticamente con sus primos hermanos PLD, y que el PRM también se redujo. ¿Qué señal puede mandar la encuesta Gallup de que están reduciendo los partidos políticos en el país? La gente no está creyendo en los partidos. Esa no es una interpretación correcta, eso no es lo que dice la encuesta. ¿Qué dice, profesor? Lo que sacamos el 30% es votación. Lo que expresa la gente es simpatía en un momento dado, son conceptos distintos. Por tanto, la Fuerza del Pueblo sigue siendo la principal fuerza política en ascenso en la República Dominicana. Estamos en la boleta número 18, pasamos a la número 3, de la número 3 pasamos a la número 2. Esa es una hazaña de la Fuerza del Pueblo. Y por lo tanto, lo que la encuesta refleja realmente y lo que tiene valor es que el 62% de los dominicanos se encuentran insatisfechos con la marcha de la economía nacional y que esa insatisfacción genera malestar social. Eso es lo principal, que mide la temperatura de cómo el pueblo siente que está la situación. Bueno, esas fueron las impresiones del doctor Leonel Fernández. Esa aclaración yo creo que es muy importante porque muchos medios se hicieron eco indicando que la Fuerza del Pueblo había bajado de un 30% a un 19%. Y Gallup especificó de manera muy puntual que era un 19.6% de valoración, de apreciación hacia la Fuerza del Pueblo como organización política. No se está hablando de intención de votos, ni mucho menos. También es importante resaltar que una encuesta es una captura del momento, es una fotografía de ese momento. Y por eso el presidente Fernández respondió confiado y conforme, de hecho, que es sorprendente. Generalmente los líderes opositores reaccionan de una manera muy diferente a estudios como estos, porque no siempre pues le dan la favorabilidad que estos consideran. Pero el doctor Fernández sí resaltó en 2 etapas y dijo que se sentía muy conforme, que la Fuerza del Pueblo es un partido que confirmó con esa encuesta que lidera la oposición y que se mantiene en franco crecimiento. Y también Leandro pues hizo una aclaración y dijo que quien está mal es el gobierno,
Porque cerca del 62% de la población dominicana dice que no está conforme con la gestión del actual presidente Luis Abinader, algo que contrasta con la valoración hacia su figura como presidente, que le da esta Gallup un 51%. Ahí están los datos servidos. Ustedes pueden comentarnos aquí debajo en el banco de comentarios qué opinan de estos resultados de Gallup que han sido tan polémicos. Verdaderamente, para ustedes, ¿qué significa? ¿Qué entienden ustedes que la fuerza del pueblo en esta ocasión esté en un 19.6, cerca de lo que según Gallup también proyectó un 19.5 del Partido de la Liberación Dominicana? Nosotros estamos ansiosos de leer sus comentarios. Lo que sí dejo como apreciación final es que la única realidad que sabemos, Leandro, es que el escenario político dominicano está bastante fragmentado. Así es, definitivamente Gallup ha armado un juidero, como decimos acá en República Dominicana, en muchas opiniones diversas. Vemos por un lado algunos pataleos, por otro lado vemos otros actores políticos que entienden que han salido enormemente beneficiados y fortalecidos de estas encuestas. Vamos a ver más luego cómo es el desenlace político y el ambiente político se va tornando. Usted tenía un video, profesor, por ahí a propósito de esta situación del tránsito que parece la de nunca acabar. Quisiéramos que usted comparta con la audiencia qué es lo que usted nos trae el día de hoy. Sí. A propósito de esa situación que se fue viral al norte del país. Así es, pasando para el área del Cibao, Santiago, la ciudad principal del norte, de la parte norte del país. Ahí vemos de nuevo en las imágenes, pues, los motoristas haciendo de las suyas. Esto ya se ha vuelto una tendencia. Y vemos acá un confrontamiento, un enfrentamiento con un motorizado, un motoconcho, como decimos acá popularmente, y una figura de la DGC, donde el oficial pues tuvo que hacer uso de su arma de reglamento, ya que el motoconcho se tornó un poquito violento. Vemos en otros videos que ya van corriendo en las redes, que se han vuelto tendencia viral, como el motorizado, el amigo motoconchista, le pasa por el lado a la ME y le propina un cariñoso regalo. Acá le llamamos a eso galleta, le da una tabanada y no le deja más opción a la ME a la DGC que apelar al orden, a someterlo a la obediencia. Vemos luego también otros motorizados más que se suman a la escena. Ahí se producen intercambios de palabras. Lo que sí que podemos apreciar es que definitivamente el tema de la organización vial va a ser algo que va a tomar un tiempo. ¿Por qué un tiempo? Porque hemos incubado un monstruo y hemos dejado crecer ese monstruo. Y así nada más con una exhortación a que se respeten las vías, que se respeten las leyes de tránsito, así nomás no va a pasar. Esto va a tomar un tiempo. Hemos visto en el Cibao bastante resistencia. Hemos visto en las últimas semanas que precisamente Santiago ha sido protagonista de varios desenlaces. Lamentablemente ya hubo uno fatal. Siguen de nuevo los acontecimientos. En Santo Domingo también. Santo Domingo ha tenido el Distrito Nacional su misma dinámica. El Intran hace sus pronunciamientos. Ahí vimos a Morrison desmintiendo algunas cosas, aclarando otras. O sea que esto va a ser un proceso. Lo importante es empezar y mantener la constancia. Bueno, Leandro, definitivamente esto es una situación que nos preocupa bastante y yo quisiera añadirle a ese material que tú nos aportas de manera muy valiosa el día de hoy y que refleja, sigue martillando en el mismo problema, esta situación del tránsito y del orden vial en la República Dominicana. Pero tú sabes lo peor, Leandro, que no solamente las amenazas que tenemos a la hora de tú abordar un vehículo, es la situación de un motoconchista, de un motorista, como se le llama en República Dominicana, o el que no ve de otro lugar, un mototaxi. Y es la situación de otros riesgos, como los limpiavidrios, los venduteros ambulantes y ahora hasta los locos reincidentes, profesor. Y le digo locos reincidentes porque yo no sé si ustedes recuerdan, hace como 2 semanas atrás, un incidente que le pasó a una colega, Eduarda Andújar, en Santo Domingo Este, donde un enajenado mental pues la agredió
Bueno, su abuela resultó herida, ella pudo accionar rápido, llevarla a un hospital, me parece que al Darío Contreras, y esta situación evidentemente la gente se sintió identificada, se molestó, empezó a protestar en las redes sociales porque la abuela de esa colega pudo perder la vida, era una señora de una edad, incluso tuvieron que ingresarla, en fin, una situación horrible, pero también recordamos esa situación que pasó en el Puente Seco de la 27 de febrero, donde un individuo hirió a varias personas y también le quitó la vida a otra. Como si fuera poco, este individuo que vimos, y sobre todo el agresor de la abuela de Eduarda, que fue aprehendido por la policía después de los reportes, porque él se adueñó de ese pedazo ahí. Él estaba ahí colonizado en esa esquina próximo al Puente Juan Carlos. Pues resulta, producción, resulta, Leandro, que este individuo ha vuelto a sus andanzas. Como ustedes saben, en República Dominicana no hay un lugar donde se puedan enviar a las personas con discapacidad mental. Entonces, parece que pasaron las 24 horas, no hubo alguien que pudiera mantener la denuncia, o de pronto usted que es abogado nos podrá arrojar luz ahí, profesor, quizás no prosperó por su condición mental, no hay donde tenerlo porque aquí lo que hay es centros privados, y el individuo agredió a otra persona, rompió otro cristal, y esta situación marca, nos arroja hacia un tema muy, muy peligroso, porque la pregunta obligada, ¿qué vamos a hacer con este tipo de individuos? Yo, para no abrumarlo con muchas cosas, y este es el repaso, pero si nosotros nos sentamos aquí a enumerar la cantidad de eventos que pasan en el día a día con este tipo de amenazas y de perfiles que se encuentran en las calles dominicanas como los amos y señores de nuestras calles, no termino el día de hoy. Ni hablar de nuestras mujeres en sentido general, nuestras madres, nuestras abuelas, nuestras hermanas, que tienen que encomendarse a Dios antes de salir a la calle. Yo no sé dónde tienen la cabeza puesta nuestras autoridades. Aquí se está como hablando de muchas cosas, pero al final no se está haciendo absolutamente nada. No se está tomando el toro por los cuernos. Yo te digo, nuestro propio sistema jurídico delimita muy bien qué hacer en cada uno de esos casos. No está permitido, sí, no está permitido, según la legislación de la ciudad de Santo Domingo, que los vendusteros ambulantes y que los limpiavidrios estén en los semáforos, mucho menos los limpiabotas o las personas que andan en el medio obstaculizando el tráfico. Eso es violatorio a la ley. Y la policía municipal, ojo, el Intran y sobre todo DGCET está llamado a mantener el orden en nuestras vías. Yo recuerdo, porque ahí están las redes sociales que no mienten, Leandro. Yo recuerdo que hubo un artículo que se hizo muy famoso hace unos años atrás, cuando la actual alcaldesa dispuso una orden para retirar a todos los limpiavidrios y enajenados mentales que se encontraban en nuestras vías. Querida audiencia, el comentario que acaba de hacer nuestro amigo Miguel es el pan nuestro de cada día en nuestras calles. Nosotros vemos que se emite una orden contra los limpiavidrios, a las 2 semanas, 3 semanas vuelven de nuevo, va una dama y se queja que no le quiso dar 10 pesos y le rompieron el cristal. Vemos que el mismo tema con las personas que tienen sus incapacidades a nivel mental, hoy la policía los recoge, mañana no tiene dónde tenerlo, vuelven a la calle, ya se han perdido vidas precisamente porque las autoridades no tienen un plan existente para estos casos. Da pena, creo que la sociedad va a tener y debe de empoderarse para que se lleguen a tomar acciones puntuales de una vez y solucionar este problema. Bueno, Leandro, si usted ha sido objeto, y esto es una exhortación a la audiencia, de algún tipo de agresión, de situación, puede enviarnos un correo electrónico, escribirnos en las redes sociales, envíenos sus denuncias. Nosotros no solamente estamos acá para traer nuestros temas, estamos abiertos a que ustedes pues nos expresen a través de las diversas redes sociales sus diversas problemáticas. Sin más preámbulos, vamos con el tema central de nuestro comentario el día de hoy, a propósito de esta situación que ha ocurrido a raíz de ese acuerdo que trascendió entre República Dominicana y Estados Unidos en el marco del Escudo de las Américas, ese encuentro liderado por Trump hace unos meses, donde sellaba ese eje
occidental. Es la respuesta al gigante asiático y su presencia en la región. Pero ahora empezamos a ver los resultados de este acuerdo. Y ha trascendido que la República Dominicana tendría que estar recibiendo a deportados desde Estados Unidos de terceros países. Esto significa que las personas que están en Estados Unidos en una situación irregular en torno a su documentación, algunas de ellas estarían siendo deportadas y conducidas hacia la República Dominicana en una condición de tránsito hasta tanto ser redistribuidas a sus países. Esto ha generado bastante incertidumbre, sobre todo porque fue una sorpresa para el pueblo dominicano, ya que no se lo esperaba. Ustedes saben que estos temas de repatriación y de reconducencia son muy susceptibles porque tenemos el tema haitiano. En principio no se sabía de qué iba esto. Todavía no hay muchos detalles. Este comunicado no ha llegado al Congreso. Se ha manejado de manera ejecutiva entre el gobierno central y el gobierno de los Estados Unidos por no ser vinculante. Muchos dicen, bueno, ¿qué es esto de no ser vinculante? No ser vinculante es que no tiene un marco legal que obligue a la República Dominicana a cumplir en un tiempo expreso y con condiciones de consecuencia este marco que se presentó. Simplemente es una alianza estratégica que se hizo para alivianar la carga de los Estados Unidos. El presidente Fernández se expresó en torno a esta situación cuando fue abordado y dijo que nuestra Constitución no permite este tipo de acuerdos. El mismo Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano, también indicó que esto vulnera nuestra soberanía nacional y que no es necesario someter a la República Dominicana a una situación tan molestosa y tan delicada. Porque, ¿qué es lo que pasa? Muchas personas dirán, bueno, pero es de tránsito. Además, son parte de las alianzas y de los sacrificios que tenemos que hacer como Estado ante la alianza de una potencia tan fuerte como Estados Unidos. Y en eso estamos de acuerdo. En la diplomacia, en la política, en la geopolítica, hay cosas que hay que ceder y hay otras que hay que ganar. Pero en este contexto distinto, la República Dominicana no tiene delimitado un código geopolítico. Nosotros, por eso nos toma de sorpresa, vamos muy alineados con la coyuntura del momento. Y a veces esto nos expone porque no tenemos banderas rojas. Simplemente estamos abiertos a lo que el otro quiera y como el otro quiera. Este tipo de acuerdos, por eso nos tomaron de sorpresa. Por eso se le veía ese rostro tan preocupado al canciller Roberto Álvarez, porque, ojo, sí, esto no es algo fácil. O sea, independientemente de que estemos en desacuerdo en la forma y en cómo surgió este tratado, no es menos cierto que tampoco podemos decir que el gobierno está llevando la voz cantante a favor de esto. Esto es un tema molestoso para cualquier gobierno. Pero por eso, con tiempo, usted como estadista tiene que armar junto a su gabinete una definición de su política exterior, como lo hace Estados Unidos con esa presentación del plan y de estrategia de seguridad nacional que Trump lo presentó el año pasado y que todos los mandatarios lo presentan. Y eso es lo que delimita cuáles son las acciones que va a tomar el gobierno estadounidense en función de su visión y sus planes, sus metas a corto, mediano plazo. Lo único que podemos tener que se pudiera parecer a un código geopolítico y como quiera dista mucho, es nuestra actitud, que ni siquiera es un plan, frente a la situación haitiana, Leandro. Es decir, sabemos que tenemos una amenaza allí, en 300 kilómetros de frontera, que ese país está viviendo en términos de seguridad una situación inviable y reaccionamos a través de operativos de interdicción y deportaciones masivas. Pero nosotros no sabemos qué nos va a traer el día de mañana. O sea, hasta ahora están las pandillas ahí y estamos apostando que esa misión de supresión de pandillas haga su trabajo, porque si no, entonces el plan dominicano cambia y por eso vive cambiando constantemente. Y así no deben ser las cosas. Lo que sí yo digo, porque no quisiera ser sensacionalista tampoco ni amarillista con este tema, porque es la verdad, es cierto, Estados Unidos nos ha aportado demasiado y en algún punto tendremos que ceder. Lo que sí tenemos que apelar y apostar es a la transparencia en cuanto a la comunicación y al detalle de este tipo de comunicados, porque en lo que no está de acuerdo el pueblo dominicano en su totalidad es en la forma como se presentó ese documento. Todos nos sorprendimos cuando entramos a las redes sociales y lo único que vimos fue un cintillo de los primeros o de los principales medios de comunicación que decía lo último: República Dominicana estará recibiendo deportados desde Estados Unidos, que no especificaba más.
caramba, pero así no. Yo creo que hay formas y hay métodos para usted comunicar. Mire cómo usted, canciller, hizo una rueda de prensa con un comunicado detallando los pormenores de esto. ¿Cuáles fueron los detalles? Que no es que tranquilizan, pero por lo menos aplacan un poco la cosa. Él especificó que no, dentro del acuerdo, como no es vinculante, la República Dominicana puso condiciones, que no sean nacionales haitianos, que no tengan antecedentes penales y que la República Dominicana de todos modos se reserva el derecho de admisión de alguno de esos deportados. Yo creo que ahí está un poquito más claro el panorama, pero no del todo, ya que estamos lidiando con una potencia y una potencia que al final está enmarcada en hacer cumplir sus intereses. ¿Por qué lo digo? Porque el mismo día que trascendió este memorándum, pasaron dos cosas. Y fue que se extendió el plazo del uso de la prestación de nuestras instalaciones en nuestro aeropuerto principal para el ejército norteamericano y también este memorándum. Y a la par, oye algo, Leandro, un juez de la Florida falló para la deportación de un ciudadano haitiano con antecedentes penales vinculado a las bandas haitianas, que ya nuestro propio gobierno había declarado a las bandas haitianas, sobre todo a las principales, Grand Grif, el G9 y todas las que ya conocen, como organizaciones terroristas. O sea, que fíjense cómo trasciende el memorándum y en menos de 24 horas ya hay una intención de mandar a un individuo en condición violatoria de todas las excepciones que había puesto la República Dominicana. O sea, a eso es que tenemos que prestarle atención y por eso es que este tipo de memos, este tipo de acciones, de acuerdos entre estados binacionales tienen que ser lo más transparentes posible porque no pueden estar fácilmente vendiendo gato por liebre. Y por último, para pasar con mi compañero y su comentario central del día de hoy, que es muy interesante también, hablamos de la siguiente situación y es que nos llama mucho la atención. Y ojo, por esto no lo voy a elevar más porque ya en ese documento dice que no se permitirían a ciudadanos haitianos, pero tengo que informarlo. Y ustedes, los que siguen los otros espacios, han podido ver que hemos sido reincidentes con este tema. Hay algo que se llama estatus de protección temporal en los Estados Unidos, que fue una condición migratoria que se le dio a los ciudadanos refugiados de otros países porque en su país de origen no habían las condiciones de seguridad para que permanecieran allí. Muchos haitianos en el 2010 entraron bajo esta condición después del terremoto, bajo este estado de protección temporal. Esto se fue extendiendo porque después salió MINUSTAH, Jovenel Moïse gana el poder, las bandas haitianas empiezan a hacer de las suyas, pasa el magnicidio en 2021 y esos haitianos se les fue otorgado una extensión del plazo. Ellos estaban legales en Estados Unidos, podían trabajar, pero en forma temporal. Donald Trump, cuando asume el poder, pues su administración entiende a través de esta política migratoria que el TPS que vencía el pasado año ya tenía que quedar hasta ahí. Se dio una extensión hasta febrero pasado, que ya vencía en febrero pasado, y esto, un grupo de la comunidad haitiana en Estados Unidos, pues objetó eso, y eso caló al Tribunal Superior de los Estados Unidos. Ahora en junio, Leandro, se va a conocer el fallo final. Y 6, que son mayoría de los jueces que van a conocer ese caso, están en contra de que se prolongue ese tratado. ¿Usted sabe lo que significa eso? Si se cancela ese TPS en los Estados Unidos, automáticamente más de 350,000 haitianos estarían en condición de deportación automática. Si la República Dominicana está bajo ese acuerdo, solamente lo único que nos ampara es que en el acuerdo dice que no serán haitianos los que vamos a recibir. Eso está por verse. Y espero que la palabra, la promesa de nuestras autoridades se mantenga porque nuestro sistema simplemente no lo aguanta. Y súmele a eso que más de 600,000 ciudadanos sirios también entrarían en condición de deportación. Yo no sé qué haríamos si llegarían algunos de Medio Oriente a propósito de que República Dominicana también recientemente, esta misma semana, dijo que esos ejércitos proxies que están en Medio Oriente los declaró como terroristas. O sea que hay que ver también la procedencia de esos individuos que vendrían a la República Dominicana y cuál es su relación con Hamas, con Hezbollah. O sea, yo no quiero adelantarme a los acontecimientos, no quiero ser extremista,
pero es para que ustedes le vayan o nos acompañen a mí, a Leandro, a darle seguimiento a este tema. Adelante, Leandro. Sí, yo lo que quisiera, Miguel, es que alguien en el Estado, en el tren gubernamental, me responda lo siguiente. No tenemos, Miguel, una infraestructura para las personas que están afectadas mental en las calles. Sin embargo, ayer escuché que parte de la logística para recibir los repatriados, los deportados, que muchas veces lo que hace es que se instalan en hoteles. Okay. Yo quisiera saber cómo el Estado Dominicano, para resolver sus problemas internos que nos afectan a nosotros como ciudadanos, que pagamos nuestros impuestos, no tiene recursos ni facilidades, no tiene una logística organizada. Entonces, para estas acciones, que no vemos realmente dónde la República Dominicana se va a beneficiar, al menos que no nos estén contando las letras pequeñas del acuerdo, sí tenemos capacidad y sí tenemos voluntad. Realmente eso es algo que indigna a nuestra sociedad. Y pedir cosas a cambio, como tú bien dices. O sea, hay muchos de los países, porque República Dominicana no es el único. O sea, Costa Rica, otros países están bajo esta solicitud, esta petición, como lo ha dicho el canciller que ha hecho Estados Unidos. Ni siquiera es una orden, ni siquiera es una obligación, es una petición de alianza para que le den apoyo en esta situación. Pero otros países sí han solicitado el tema de que algo a cambio, o sea, menos restricciones con el tema de los visados, o sea, ¿en qué se puede beneficiar la República Dominicana ante esta situación, Leandro? Sí, vamos a esperar que nos lo expliquen de una manera más desglosada. Bueno, este staff está conformado por un equipo élite, porque también desde Nueva York nos acompaña el joven Odel Suero, el cual es director de presupuesto y finanzas del Distrito Escolar 6 de la ciudad de Nueva York, que nos va a estar retroalimentando de los acontecimientos que ocurren en la diáspora y en la comunidad latina. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Leandro. Un saludo a toda nuestra audiencia en la República Dominicana y por todo el mundo. Yo soy Odel Suero, reportando desde New York por los alrededores de Bronx Community College sobre un tema que ha impactado a la comunidad dominicana, y es la propuesta del gobierno dominicano de recortar el 50% de los fondos a los partidos políticos. El secretario general del Partido de la Liberación Dominicana, Johnny Pujols, expresó que esta medida impactaría de manera muy negativa y afectaría la institucionalidad y el sistema partidario de la nación. También conversamos con el secretario general del Foro Permanente de Partidos Políticos de la República Dominicana, José Francisco Peñaguaba, y esto fue lo que él tuvo que decir al respecto. ¿Qué medidas están tomando o estarán tomando los partidos políticos al respecto? Mira, el problema de que hay una desinformación abierta por parte del gobierno. Producto de supuestamente una situación económica difícil, el gobierno en el proyecto de presupuesto del año pasado, el presupuesto para este año, redujeron un 52% la contribución del Estado a los partidos políticos. O sea, los partidos deben recibir el 0.25 de los ingresos nacionales en años electorales, el 0.50. No fue reducido a la mitad, y por ende nos están dando solamente el 0.48. Por decirte, a la fuerza del pueblo le toca, según la ley 2023, o el artículo 94, tocaría 66 millones. Le están dando 32 millones. A un partido minoritario que sacó menos alumnos le tocaría algo de 800 mil pesos y le están dando como 300 mil pesos. ¿Qué quiere decir? Que ya el gobierno habría reducido por un año el 52% de los partidos, de lo que la ley le otorga a los partidos. Ahora viene a engañar a la población y dicen que le vamos a reducir el 50% a los partidos. Pero si ya le redujeron el 52%, entonces sería el 50% del 48% que resta.
ni la luz, ni los teléfonos, imagínense. Eso ya es desastroso para el sistema de partido. Así que en el FOPREDON, el Foro Permanente del Partido Político de la República Dominicana, que a los partidos políticos no hemos opuesto tajantemente, esa propuesta la llevamos al seno del Pleno de la Junta, y el Pleno de la Junta resolvió un comunicado que no apoyaba esa medida del gobierno, por entender la discriminatoria, por entender la que es atentatoria a la equidad electoral, que el gobierno le sobra el dinero a los partidos del gobierno y los partidos de oposición serían muy afectados por esa decisión. Esa es la verdad. ¿Y cuál sería entonces el próximo paso? O sea, se va a... Bueno, pues ya la Junta habló, nosotros suponemos que la Junta, que es el poder electoral, que es la que tiene que ver con ese tipo de situaciones, entendemos nosotros que ya con la decisión del Pleno de la Junta, ellos se verán obligados a desistir de esa pretensión de querer quitar el 50% adicional a lo que ya se redujo desde enero de este año a los partidos políticos. De no ser así, ellos no temperar a la decisión de la Junta, eso crearía un clima diferente que pudiera ser muy peligroso para la democracia. ¿Y cuál usted piensa que sería la probabilidad de que el gobierno... No creo que el presidente Luis Abinader tome una decisión ajena a lo que establece la ley y la Constitución de la República. O sea que no voy a cometer el error de decirte que creo que ellos no van a acatar la voluntad establecida por el poder electoral representando la Junta Electoral. Yo creo que ellos no van a hacer algo. Pero el problema no es ese ahora. El problema es que para enero hay que restituirle el 100% de los recursos a los partidos, porque el año que viene es un año en el cual se van a escoger las precandidaturas, las candidaturas, se van a hacer las convenciones y se van a hacer la primaria. El año que viene el gobierno no puede quitar un peso a lo establecido por la ley a los partidos políticos. O sea que más que evitar que este año nos reduzcamos un 50% de lo que nos queda, lo correcto es que en enero el gobierno se prepare a asignar los fondos que establece en el artículo 24 la ley orgánica de régimen electoral. Ahora bien, ya a ustedes se les ha reducido un 50%. Sin embargo, nadie lo sabía. Todos los partidos políticos aparentemente se quedaron callados. Mira, nosotros hablamos mucho sobre ese tema. Lo que pasa es que algunas veces hubo una actitud muy dócil por parte del FOPREDON. Nosotros dijimos que eso no iba a causar graves problemas en aquel entonces, pero en esta ocasión el FOPREDON no solamente no va a aceptar la rebaja adicional del 50%, sino nosotros precisamente tenemos un taller del Foro de Partidos Políticos. No vamos a aceptar bajo ninguna circunstancia y bajo ninguna situación que para enero del 27 se le disminuya ni en un peso los recursos a los partidos políticos. Esto es un problema de democracia, esto es un problema de mantenimiento del sistema político del país. La base de la democracia son los partidos políticos. No es posible que ustedes quieran quitar a los partidos 800, 1.000 millones de pesos cuando aquí hay empresas
reducción o que le restablezcan el 50%. Ambas cosas. Para este año, la decisión de que se cumpla con la decisión de la Junta, que no se reduzca el 50%. Pero para el año entrante es que se le restituya todos los recursos como establece la ley. Porque el año que viene, todos los partidos tienen un proceso convencional, tienen que seleccionar su precandidatura, tienen que seleccionar su candidatura, y muchos de los otros partidos tienen que ir a la primaria. Es un costo enorme todo ese proceso. Pero para lo más ilustrativo es que como las primeras elecciones son en febrero, las municipales, que son 30, la mayor cantidad de candidaturas, son 3.000 y pico de candidaturas que se van a disputar en las elecciones municipales, estamos hablando que la campaña política de las elecciones municipales comienza este año. Correcto. Digo el año que viene, perdón. Si en el 2027 estamos en campaña en el nivel municipal. O sea que no solamente tenemos asuntos internos de convenciones, de primarias, de candidaturas, sino que tenemos también el inicio de la campaña oficial para el nivel municipal, porque como todos conocemos, las elecciones municipales son en febrero del año 2028. También pudimos conversar con Pelegrín Castillo, quien es el líder del Frente Nacional Progresista, quien no tardó de expresar su opinión sobre este tema. Don Pelegrín, ¿cuáles medidas está tomando el Partido Nacional, el Frente Nacional Progresista, en términos de la propuesta del gobierno de la reducción de un 50% del presupuesto a los partidos políticos? Mira, la posición de nosotros ha sido muy clara. En el marco de las discusiones que hemos sostenido con los partidos miembros de Popredón, por lo que tenemos muy cordiales relaciones, nosotros hemos planteado que el sistema de asignación de fondos públicos desde hace muchos años acusa muchas deficiencias, es muy inequitativo. Yo te diría que abusivo, especialmente con los partidos minoritarios. Pero le dijimos que para esta discusión que está planteada, nosotros como organización deberíamos, me refiero a Popledón, deberíamos ofrecer el 100% si realmente el gobierno necesita el 100% de los fondos de los partidos. Muy generoso. Pero la verdad es que cuando profundizamos nos damos cuenta de que esto no es más que una maniobra de distracción para tratar de focalizar en los partidos políticos los problemas de muchos sectores. Cada vez que esto empezó, como se hizo el recuento, aquella vez a principio del gobierno que alguien planteó la construcción de una extensión de la UAS en Santo Domingo Oeste, y la fórmula que se buscó, bueno, vamos a eliminarle el fondo a los partidos o a reducirlo. Esa fue la primera opción de ellos. Aquella vez, empezando el gobierno. Correcto. Y eso ha pasado en varias ocasiones, incluso al principio de año. Volvió a salir el tema y el gobierno, de manera arbitraria, a aprobar la ley de presupuesto, provocó una reducción del 50% en violación a la ley y en violación a los mandatos constitucionales. Entonces, de por sí, esto que se ha planteado ahora, que es la única medida específica de todas las que planteó el gobierno, definitivamente no hace más que agravar una situación que ya de por sí era muy grave para la mayoría de los partidos. ¿Qué pasa? Y esto es lo más inquietante. Uno se pregunta, bueno, ¿realmente el gobierno necesita estos fondos que se le asignan a los partidos, que son insuficientes para abordar, vamos a decir, muchas de las tareas, de los gastos de los partidos?
elaboración de un documento donde identificaba fuentes alternativas para recabar recursos para estos fines. Como por ejemplo, ¿qué fuentes usted puede identificar? No, ahí se mencionaron desde los gastos desorbitantes en publicidad, los mecanismos de compra, la administración de los impuestos, de ciertos impuestos para reducir la evasión, la reducción de una serie de gastos de manera sustancial que sigue siendo alto. Todo eso se mencionó. Y totalizaban así, y lo que hicieron en el estudio, conocen perfectamente el presupuesto, han estado en el Estado, y entienden que una estimación así conservadora, que yo mismo considero muy conservadora, con esas 8 medidas se podrían reunir esos 40 mil millones de pesos. Pero lo que yo personalmente critico, y desde la Fuerza Nacional Progresista lo asumimos como un partido, es que el gobierno esté manejando esta crisis con una visión muy coyuntural, como si esto fuera un problema de desajuste presupuestario ante una contingencia pasajera. El gobierno no termina de darse cuenta, y no solamente el gobierno, en general la clase política, no termina de darse cuenta de que estamos viviendo en un escenario de guerra mundial híbrida, de desglobalización, de disrupción, no desde ahora. Propiamente se puede decir que desde el COVID, desde la guerra de Ucrania, desde los ataques a Israel el 7 de octubre de 2023. Entonces, eso no se enfrenta con una política de reajuste presupuestario. Aquí hay que plantearse toda una estrategia, y anuncié ayer que va a organizar un foro para discutir otras medidas que van más allá, porque nuestro deber como actores políticos responsables es que le propongamos al gobierno, a los poderes públicos, acciones estratégicas para enfrentar este tema. Ejemplo, el presidente se fue a Guyana ahora, en estos días. Firmó un acuerdo allá para comprometer a la refinería, a ser un socio estratégico de la exploración de un pozo petrolero en una zona donde históricamente, porque es una exploración onshore, donde no ha habido nunca resultado. Guyana tiene un enorme potencial, pero hasta ahora, en el histórico de Guyana, el petróleo que aparece en el mar, no en tierra. Entonces nos llevaron allá, y yo digo, bueno, pero aquí tenemos la bahía de Ocoa. En la bahía de Ocoa el gobierno sabe que hay una estructura importante, de cierto tamaño, de cierta dimensión, bastante, vamos a decir, identificada, porque hay sísmica 2D, sísmica 3D, y lo que hay que ir a las campañas de exploración y explotación, de perforación, en agua somera, porque es una ventaja que tiene el potencial de hidrocarburífero en la bahía de Ocoa. Nos vamos, y es un mandato constitucional del artículo 17, exploración de petróleo y gas en mar, pero nos vamos a Guyana, cuando aquí y en la plataforma San Pedro de Macorís y en otras partes del país tenemos potencial que realmente no ha sido descifrado, porque hemos carecido de una política consistente. Avanzamos en un momento, retrocedemos en otro, porque hay fuerzas que no quieren que República Dominicana defina cuáles son sus recursos no renovables. Eso pasa en materia de minería, metálica y no metálica, y pasa también en materia de hidrocarburos, el petróleo y gas. Entonces, ojo con eso. Ok, don Peregrín. Eso lo pongo como ejemplo. Yo creo que hace rato
empezar a tomar medidas para producir biocombustible aquí y hacer la mezcla que manda la ley de energía renovable, o establecer también una política de ahorro, de eficiencia energética y ahorro de recursos. Entonces, esas son medidas estratégicas que se toman en el marco de la crisis para fortalecer el Estado, pero el gobierno lo que está es enfocado en acciones de corto plazo y a uno le preocupa porque finalmente el presidente, el gobierno dominicano, de todos los dominicanos, y lo que uno menos quisiera es que en medio de este escenario el gobierno tenga traspié o tenga contratiempos mayores porque lo paga la sociedad, lo pagan los ciudadanos. Entonces, resumiendo, ayer dimos a conocer un conjunto de 8 medidas, 8 rubros donde el gobierno puede recibir muchísimos fondos. Hay otras acciones que pudiera tomar para recibir más fondos, pero insistir en recortar fondos a los partidos políticos no es bueno, no es saludable, porque incluso aviva la idea de que hay sectores que pueden estar trabajando para afectar la estabilidad del sistema político. El sistema político tiene que revisarse, el sistema político partidario electoral. ¿Aló? Sí, en ese mismo tema, don Pelegrín, la Fuerza Nacional Progresista siempre se ha caracterizado por ser un partido de posiciones firmes y ecuánimes. Si el gobierno insiste, a pesar de esas propuestas, que son propuestas, pienso que se deben contemplar, si insiste en el recorte a los partidos políticos, ¿cuál sería el próximo paso de la Fuerza Nacional Progresista? Bueno, la verdad es que nosotros no vamos a accionar independientemente. Eso debería ser una decisión del Foro Permanente del Partido Político. Celebramos mucho que la Junta Electoral haya respaldado la posición del Foro Permanente del Partido Político, porque el árbitro del proceso es la Junta, y nos dio un gran espaldarazo cuando le llevamos inquietud, porque ellos están conscientes. 24 partidos, mira, para que tengamos una idea, 24 partidos del conjunto de los partidos reciben cantidades ínfimas, pero ínfimas, y donde se ve que hay una mala leche en todo esto, es que se han tomado decisiones, incluso a nivel jurisdiccional, que es inquietante, para que los movimientos locales, movimientos municipales, reciban lo mismo que los partidos minoritarios. Yo, como Fuerza Nacional Progresista, nosotros no somos un partido grande en oportunidad electoral, pero probablemente seamos uno de los partidos más grandes en términos de formulación de agenda, de propuesta, de visión de país, y hemos influido en el debate precisamente por eso. Correcto. Y porque hemos tenido voceros que han mantenido esas posiciones a lo largo de la historia, y no son posiciones cualquiera, son posiciones de riesgo. Entonces, así hay otros actores que en su área, pero si revisamos el histórico de República Dominicana, desde el año 1986 a la fecha, aquí no se puede ver un proceso que no haya sido decidido por los partidos aliados, y parece que eso le incomoda a ciertos actores. Son los aliados que están decidiendo las elecciones. Desde 1986 a la fecha, el voto de los aliados, unos pocos, muchos, decide en primera vuelta, cuando se dio el mecanismo de primera y segunda vuelta, y antes en la única elección presidencial
ese día. Entonces, ¿por qué afectar eso? ¿Usted cree que eso tiene que ver? ¿Usted cree que tiene que ver con los números que ha manejado quizás el gobierno, que han salido a relucir en las encuestas? Mira, no, yo creo que hay un problema estructural del sistema político. Aquí hay una abstención que se dio en las elecciones pasadas de un 45%. Creo que cuando vemos el ánimo, yo estoy hablando con muchos actores a nivel nacional, hay mucha crítica al sistema político, a los actores políticos. Y hay mucha gente que quieren mantener el esquema jugando a la manipulación de los procesos políticos. Yo tengo una posición bastante crítica. He dicho que nosotros, la clase política, ha incurrido en, vamos a decir, un gran pecado, y es que ha permitido que los dueños de la finca con pasaporte, o los que se creen dueños de República Dominicana como si fuera una finca con pasaporte, sean verdaderamente los grandes electores, y que los políticos sean limitados a ser más administradores o capataces de la finca. Y ese esquema está afectando la sostenibilidad de la república. Por eso el planteamiento que estamos haciendo apunta a la necesidad de crear una nueva república. Esta república, que tiene 102 años, aunque mi amigo Soto Jiménez dice que esta sería la quinta república, la que uno está planteando. Esta república, que tiene 102 años, agotó sus energías y necesita ser relanzada, renacer propiamente, para enfrentar los retos que tenemos en el porvenir, que no son un reto cualquiera, son probablemente los retos más complejos de toda nuestra historia. Gracias por acompañarnos en este reportaje. Pueden seguirnos por todas las plataformas digitales de Radio Funglode. También pueden seguirme por las redes sociales @odelsuero, donde estaremos compartiendo nuestras opiniones objetivas y nuestras reflexiones. De regreso a ustedes al estudio. Bueno, agradecerle a la audiencia por esta primera emisión, por su apoyo, por su respaldo. Ustedes saben que estamos dando los primeros pasos con este programa. Quisiéramos que ustedes se integren, sobre todo a los comentarios. Hoy hemos hablado de muchísimas cosas. Primero, ¿qué ustedes opinan de este tema, de la situación vial de nunca acabar de la República Dominicana? Segundo, esta encuesta Gallup, el panorama político dominicano, esta fragmentación, esta polarización que hay en el país, que por temas de tiempo no pudimos seguirlo analizando, pero Leandro, ese tema te queda pendiente. Ahí tienes la deuda de desarrollarlo con nuestra audiencia, porque este panorama hay que comprenderlo. Y por último, esta situación que pica y se extiende con el tema migratorio entre Estados Unidos, República Dominicana, Haití y demás. Muchísimas gracias. Con ustedes estuvo Miguel Sandoval, Leandro Mejía en la primera emisión de su programa en materia política. Ya en el siguiente estaremos presentando de manera formal a todo el equipo desplegado. Con ustedes en materia política.